Bendiciones, su pastor amigo Rubén Polanco con la meditación dominical de este día. Le he puesto la libertad del Espíritu, la libertad del Espíritu, en tu nombre, Jesucristo, en tu nombre, con temor y temblor. Lo ponemos en tus manos, úsalo como bien tú requirieres, al alma, al corazón, en cualquier lugar de este globo terráqueo. Sí, Señor, en Cristo Jesús, por tu sangre, en Cristo Jesús. Dice Gálatas 4, 28 al 31. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido de la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, la libertad del Espíritu. No estamos hablando de una libertad de un rubro, de algo de un hombre. Estamos hablando de la revelación de Jesucristo, como en Apocalipsis que comienza esa frase. Estamos hablando de ser dirigidos por Dios. Estamos hablando de realmente escuchar a Dios. Yo creo firmemente que hay que ser obedientes a la autoridad, pero ¿dónde está la frontera y el límite de aquella palabra que dice: es menester obedecer más a Dios que a los hombres? Esa frase es célebre. Y que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Nunca le estoy diciendo de ser grosero, inapropiado. No, hay que ser muy sabio, pero también hay que defender la verdad de la justicia y la verdad de Cristo. Eso fue lo que hizo Cristo. Vino a pisar callos, voltear mesas. Y hoy más que nunca, lo puedo decir así abiertamente, de parte de Dios, en mi intimidad, en mi vida con Dios, a Dios la gloria, cada vez lo descubro más y lo miro, que se necesitan, que la iglesia que se va a ir con Cristo del globo terráqueo, no estoy hablando de un rubro, tenga claro y maneje esta palabra profética que se está cumpliendo y sepa cómo caminar, sin ser soberbios, grotescos, pero sin dejar de aplicar la Biblia tal como lo quiere Dios para este tiempo, la libertad del Espíritu, no de asuntos carnales o como el diablo que tentó a Cristo con la palabra, pero no estaba, era el lobo, no era el rema. Por eso es que Lucas 6:26 dice, para ir mezclando ya y dándole sazón a la paella de este día, al plato, dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Porque todos los hombres de Dios siempre se va a encontrar que el verdadero hombre de Dios, la verdadera familia, la verdadera dama, el niño que está en las manos de Dios, va a ser criticado hasta aún dentro de las iglesias, sinagogas, como usted le quiera decir. Esto es bíblico. Esto está tipificado en la palabra desde que se inició la creación y hubo el primer matrimonio y la primera familia. Usted se recordará que ¿por qué los primeros hermanos, Caín mató a Abel? Desde ya iniciaba en la raza humana, no era lo que Dios quería, pero Dios le dio al hombre albedrío, mente. El primer crimen se suscitó porque alguien agradó a Dios y otro no, y se comenzó un pleito. Eso está ahora de moda y tuvo de moda cuando Jesucristo vino a la tierra, cuando Elías y cualquier hombre de Dios. Por eso Cristo lo usó. Así también, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de vosotros, hombres. Por eso yo siempre he tenido cuidado de enmarcar a un hombre, a un rubro, a una doctrina y endiosarlo. Porque todos, y primero en la lista está los hombres nos equivocamos. Por eso Dios nos llamó a una libertad espiritual. Caín mató a Abel porque Abel fue aprobado por Dios. Aquí
Pablo está haciendo una analogía en Gálatas desde el capítulo 4, verso 28 al 31. ¿Por qué Ismael se burlaba de Isaac? Porque también, igual que Caín, tenía el germen de la persecución, ¿sí? De estorbar lo que Dios se estaba agradando. Por eso Pablo usa esta analogía, esta parábola, esta figura para hablarnos. Caín aborrecía a Abel porque sus obras habían sido espirituales, aceptas a Dios. Entonces, desde allí estaba, vamos a usar esa palabra, el germen, el genoma, el ADN espiritual de Dios, para que hoy en día los que son del espíritu son perseguidos por los carnales, por los legalistas. ¿Sí? Eso no es de ahora. Y eso no es que va a ser el mundo aún en estos tiempos proféticos. Hay muchos que están hablando mucho, pero nos olvidamos, y me pongo yo de primera para que usted no se sienta aludido, quien quiera que usted sea, y si es visita, escuche un evangelio claro, porque cada día en los currículos y en los pasillos, en la red y por todos lados, se anda hablando del más testimonio que dan los que dicen ser cristianos. Pero todo eso es normal que pase, pero como decía mi madre, los 5 dedos de la mano ninguno es igual y todos tienen función diferente. Siempre va a haber un remanente en todo gremio en los hijos de Cristo que se guardan puros. Por eso es que la Biblia dice, muchos los llamados, pocos los escogidos. Querida visita, no te quedes porque sabes que verdaderamente alguien de liderazgo de iglesia está haciendo las cosas mal. Eso es normal, acuérdate de Judas. El germen. Pero ¿qué estaba pasando allí? Actuaba la muerte y la vida. Nosotros los que somos cristianos, por eso Pablo estaba haciendo esta analogía en Gálatas. Nosotros también, como Isaac, hemos nacido del Espíritu por obra y gracia y milagro de Dios, por su muerte, resurrección, no porque somos perfectos, no porque, pero su sangre nos limpia y nos ha llamado y nos ha hecho nacer, como dijo Cristo a Nicodemo. Hay que nacer del agua y del Espíritu, pero aquellos que no han nacido del agua y del Espíritu, ojalá nazcan y asistan a la iglesia. A veces son carnales, legalistas y piensan que no está pasando nada. Ayer, por la gracia de Dios, estuve en una reunión pastoral y le decía aún, con mucho respeto, temor y temblor, porque lo sentía de Dios, los pastores no se van a salvar bautizando almas. Los pastores se van a salvar si están haciendo las cosas bien. Porque, como siempre lo digo, a Dios no le impresiona. Echamos fuera, hicimos y deshacimos. No. Que tengas un ministerio fuerte, tu familia, tú, que seas íntegro, que seas luz, porque las tinieblas nunca podrán. Y hay que tener claro en estos tiempos, y yo me miro mucho en eso y trato de cuidarme. Pero el germen de la persecución, de la división entre la luz y las tinieblas comenzó desde Caín, siguió con Ismael e Isaac. Por eso es que Pablo hace esta analogía y dice, y mira lo que dijo, tírenlo más fuera, porque los de la esclava nunca van a heredar, son los de la libre, los que están esclavos a pecados del tipo que sea. No es que somos perfectos, pero hay pecados y hay pecados de moral, de dinero, de abuso, de liderazgo, de injusticia, hay muchos pecados. No van a heredar, son los de la libre. Aquí estaba sentando base para este periodo. Por eso a Cristo, a Pablo, no lo perseguían porque en sí, sino porque traía una doctrina diferente a las iglesias o sinagogas, como usted le quiere poner, de la época de ellos. No era tanto que predicaban, era que les tiraba abajo toda la falsedad conforme al llamado, al periodo de la gracia y a lo que ellos hacían. Y aún Cristo lo dijo, sepulcros ranqueados. No me interesa su liderazgo. No me interesa lo que hacen, lo que ganan. Mira lo que dice Juan 8:35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre.
El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay que orar mucho, nunca ser rebelde, nunca desobedecernos como muchos en un momento nos hemos tratado. Cristo sí se airó santamente para ordenar la iglesia. Pero a veces, como cuando Pablo bautizó en la casa de Cornelio, él le dice, mira, espérate, podía yo impedir. Dice que hubo una discusión no poca. Ellos estaban hablando en el Espíritu. ¿Quién soy yo para impedir la obra de Dios? Cuando hay un hombre espiritual, no se anda por las ramas como Elí, Saúl y tantos otros, se conoce la voz del Espíritu. Y cuando hay un hombre espiritual, se cumple la Biblia, el cuerpo concertado, el espiritual va a escuchar. Y si falla, como en el caso de Pedro y Pablo, no quieres comer chicharrón. Ponérselo a estos tiempos parafraseando la Escritura. ¿Qué pasa, Pedro? Pero Pedro era un hombre espiritual, ya le habían dicho, Satanás, él tenía su debilidad, igual que todos nosotros, y que Elías, sus buenas pasiones, pero él esto no se pudo decirle a Pablo, hey, que eres rebelde, que hay que botarte del Sanedrín. No, Pablo tiene razón, gracias por ayudarme, Pablo, porque flaqueé en un momento, para eso está el cuerpo. Si mi uña no se lleva, mi dedo, mi mano no se lleva el pan a la boca, este cuerpo no es alimentado y está sano. Y aunque ella tenga dolor, ella lo lleva. Y aunque el estómago no esté bien, él hace el metabolismo de la digestión para que el cuerpo, asimismo los que son de Cristo, conocen la voz del Espíritu. Por eso nuestro tema hoy, la libertad del Espíritu, no de hombre, no de letra, porque la letra mata, el Espíritu vivifica. La de la libre es el que queda. Bótalo de la casa, le dicen. ¿Quiénes son los que van a quedar? Los que están inscritos en el libro de la vida, que Dios los conoce, esos van a ser los salvos, porque muchos van a ir, parafraseando el texto, a las iglesias, serán sargentos, tenientes, generales, coroneles, pero ese día, cuidado que hay muchos rasos que son salvos, y hay muchos sargentos y coroneles que se quedan, porque no vivieron toda la palabra. Hay gente que se volca a una sola cosa. Yo creo en ganar almas, pero hoy en día hay muchos liderazgos que nada más se volcan, y las iglesias están sufriendo. Los testimonios están siendo vituperados, están pasando cosas, pero es una profecía. Pero nosotros nos tenemos que mantener en la libre o en la esclava. La esclava no hereda ni está en la casa para la libre. Los hijos lavados con la sangre de Cristo y amados por Dios y que han cumplido, esos son los que van a la Nueva Jerusalén. Corramos de tal manera que obtengamos realmente el premio y no estemos mirando muchas cosas terrenas. Ismael representa espiritualmente a los carnales, a los legalistas. Échalo fuera. Repito, Isaac fue nacido sobrenaturalmente. Los que hemos nacido en el periodo de la gracia y bautizados en el nombre, somos nacimiento sobrenatural. Y si guardamos los mandamientos, podemos llegar a casa y seguir de la libre. Mire lo que dice Lucas 16, 14 y 15, para que vea que le estoy predicando Biblia. Yo no estoy predicando porque yo soy el más santo, el más recto, ni tampoco porque quiero que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos, y que hoy Dios me dé esta palabra y alguien pueda reconstruirse, transformarse en las manos de Dios, y quizás ese mañana me ayude a mí en también alguna falta que yo tenga. Pero yo siempre repetiré lo mismo. De pastores adelante, los líderes cristianos deben primero mirarse ellos su casa y después, porque si no la Biblia es clara. ¿Cómo puede gobernar la iglesia? Y es obvio, no hay que tener mucha espiritual para saber. Si no tienes lo tuyo en orden, ¿cómo le vas a poner en orden la casa a otro? Eso es antibíblico, eso es injusto. Y también hay que tratar las ovejas, considerándonos los que somos pastores como ovejas, y cuidar que nosotros hagamos tropezar al rebaño. Y Dios vino a salvar y a sanar los endemoniados, los perdidos, los inmorales y los que se arrepienten de corazón y cambian y enfrentan su pecado. No los que están hablando de otros y están peores. En la Escritura diría, tienen una brusca en el ojo y ellos tienen edificio y están tirando. Tengamos cuidado, es la libertad del Espíritu. El Señor, mire lo que dice,
y oían también todas las cosas. Todas estas cosas los fariseos que eran avaros. La iglesia está llena de fariseos legalistas que no se miran ellos. Y se burlaban de quién, de Cristo, de él. Los fariseos tenían la riqueza como galardón de los justos. Entonces les dijo, ¿qué le dijo Cristo? Mire la respuesta. Vosotros sois los hombres, los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. El Señor le estaba tocando a los fariseos la médula de el pecado de ellos como maestro, para que no estuviesen contentos. Pero ¿qué pasó con ellos? Como muchos líderes hacen, refutan fácil con burlarse y refutar tales enseñanzas, porque no tienen argumento, ni testimonio, ni unción, ni espíritu, ni aprobación de Dios para refutar eso. Yo diría igual, ¿cuántos líderes no vemos que se burlan de un líder humilde, pero está en las manos de Dios? Y de una vez lo etiquetan de rebelde y lo amenazan y lo quieren someter como los gobiernos y los militares. Dice Dios, así no será entre vosotros. El que es del Espíritu conoce. Aunque haya problemas como Pedro y Pablo, pero ustedes se pueden corregir. La ley del Espíritu no es como la letra mata, el Espíritu vivifica. Dios te llamó, hermano, hermana, quien quiera que seas, el título que tengas en el país, continente, el rango que tengas, la plata que tengas, a vivir bajo la dirección del Espíritu, si queremos heredar la nueva Jerusalén. Nosotros todavía siempre vivimos impresionados por las apariencias plausibles que podemos aplaudir. Este bautizó tanto, este hizo El Señor dice, no, los hacedores de maldad. Yo siempre me pongo de primero en la lista. Yo predico esta palabra con temor y temblor, pero hay que obedecer el mensaje de Cristo y presentarlo puro. No porque clasifiquemos, sino porque el Santo Espíritu y la unción. Y Dios siempre va a usar a alguien. Por eso preferían a los profetas antiguos, dice Lucas 6:26, léalo. Ay de vosotros cuando hablen bien. Entonces estamos en problemas. Y hoy en día muchos ministerios, muchos rubros endiosan a muchos hombres. ¿Y dónde queda Dios? La gloria es de Dios. Y por eso a veces se ven muchas herejías y nacen muchas falsas doctrinas. Y muchos son arrastrados tras ellas. Eso es lo triste. Pero nosotros lo que dice, mientras más te da, más se te ve. Y hay de ti que te quieres hacer maestro. Por eso es que te estoy pidiendo una lista. Pero a veces en la iglesia parecemos políticos. Los líderes todos se unen y a las ovejas se les quiere exigir. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Yo oro a Dios que los Judas de este tiempo se arrepientan y sean salvos. Que los Saúles, que los Balán, ¿sí? Que los Acán, los Acad también. Porque todos queremos que todos seamos salvos y todos nos ayudemos. Y aquí no es puesto dinero, aquí es salvación. Porque el que verdaderamente va a dar los galardones, diademas, corona, se llama Jesucristo. Aquí en la tierra podemos pasar y pensar y... Repito, eran impresionados lo que Cristo le dijo por apariencias plausibles, bien vistas al ojo humano, pero delante de Dios, a Dios no se le puede burlar. O todo o nada. O haces las cosas conforme a mi palabra, o no eres guiado por la ley del Espíritu. No me interesa, porque sobre el alto no hay nadie más alto. A Dios no le interesa el rango, lo que hemos hecho. A Dios le interesa que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, respetado líder. No que eche fuera demonios y haga... No es que está mal echar fuera demonios. No es que está mal ganar millones, no digo 10 ni miles. Pero siempre y cuando la matriz esté sana, porque una matriz enferma jamás parirá hijos sanos. Por eso es que David censó al pueblo, y yo siempre lo recuerdo, y el pueblo comenzó a morir, porque no era de Dios tal cosa. En la Biblia hay muchos líderes que acarrearon, ellos y su gente. Moisés pudo ser muy bueno, pero del momento que falló,
a las órdenes de Dios, yo digo, espérate, alto, stop. Y gracias a Dios que Moisés sí apareció en el monte y está con Dios. Pero cuidado, que aquel día va a haber sorpresas y sorprendidos. Y no te lo digo porque te esté juzgando, porque también me cuido y quizás yo soy uno de los que tiene que enmendar muchas cosas. Pero no por eso puedo dejar de decir y predicar lo que Dios pone en mi corazón. A los que no les gusta, bueno, gloria a Dios que estoy dentro de los profetas antiguos, que hasta en la iglesia me llaman falso. Yo sé en quién he creído, yo tengo el Espíritu y yo sé cómo sirvo a Dios y Dios me conoce aún mejor. Que tengo falencias, sí, pero no puede haber un hombre tras un púlpito con pecados de muerte, de moral, de dinero, con sus hijos haciendo de todo. Eso no es bíblico, y lo que no es bíblico, no. Nadie está por encima de la palabra. El cielo y la tierra, pero las palabras no pueden pasar. Termino, 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ay, que el pastor, ay. No, tengamos cuidado. Tampoco es que le estoy tirando hacha. Pero hay muchos líderes y aún líderes que le tiran hacha a otros líderes que están mejor que ellos. Eso es lo triste que está pasando. Y es profético. Pero no nos podemos ir por el ojo. Tenemos que vivir lo que dice el tema de hoy. La libertad del espíritu. Solo el espiritual comprende las cosas del espíritu, pero el carnal jamás. Y esto está diseñado de Génesis a Apocalipsis. Lo vivió Pablo, lo vivió Pedro y lo vivió Jesucristo. Y lo estamos viviendo porque es el ADN espiritual de aquellos que defienden la verdad y aquellos que tienen el síndrome, el virus de Caín y de Ismael, la libertad del espíritu. Ay, amiga, en tus manos, Señor, para tu gloria. Cubre con tu sangre en primer lugar. Lávame, límpiame mi espíritu, alma y cuerpo, mi matrimonio, mis hijos, el lugar donde me tienes, mi vida. Usa esta palabra y santifícame primeramente a mí y a los míos de acuerdo a esta palabra. Y usa esta palabra en el corazón que tú tienes a bien usarla. Solo para tu gloria, porque daremos cuenta si somos guiados por el Espíritu, por la carne o el ojo humano. En tus manos, Jesucristo. Gracias. Muchas bendiciones.